Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y hoy vamos a traeros en este formato corto pues un tema que yo creo que es súper interesante y que a todo el mundo le gustará. Este es un invento bueno, yo se lo propuse al invitado y yo creo que es una cosa muy interesante porque dije, bueno, el yihadismo pues es una cosa que está en evolución, ya lo hemos tratado en un programa, el Distocast 86, y dije, ¿por qué no hacemos como esas guías, anuarios que yo recuerdo cuando daba en la carrera, anuario de ACAL, creo que era, pues se hablaba de toda la geopolítica, ¿no?, mundial. Pues ¿por qué no hacemos un anuario de yihadismo? Anuario de yihadismo 2015. Pues eso es lo que vamos a tratar hoy con nuestro invitado, que por supuesto, pues probablemente ya sabréis quién es Javier Jordán. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Goyo, muy buenas. Pues nada, que esa idea, dije, es que claro, se queda el yihadismo, pero es una cosa que sigue evolucionando y sigue avanzando y es una pena que se quede ahí ese tema y no, bueno, es una pena que se quede ese tema ahí estancado, pero ojalá se quedara estancado y desapareciera, ¿no? Sí, sí, desde luego. Ha Sí, sido un año muy lleno de novedades y desgraciadamente de atrocidades también. y desgraciadamente lo vamos a ver, ¿verdad? En fin. Sí, sí, sí. Pues eso, pues a ver qué ha pasado este año 2015, qué evolución ha tenido y vamos a ello. Ya sabéis que a Javier lo podéis encontrar en Twitter, @JavierJordán repito, @JavierJordán. Es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada y miembro del grupo GESI, que si también lo queréis buscar, pues lo podéis encontrar en su página web seguridadinternacional.es y en su cuenta de Twitter @grupo GESI. Pues es un grupo universitario de investigación pues vinculado al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada. A pesar de que lo integran profesores de distintas universidades españolas. Bueno, ya sabéis que además Javier Jordán está especializado en terrorismo, en defensa y en tecnología militar, como bueno, pues nos demostró en el Histocast que hicimos sobre drones en esta misma temporada. Así que bueno, pues yo creo que ya nos podemos meter en el asunto. Esto es una cosa que es casi de nunca acabar, porque cuando grabamos el de yihadismo estábamos hablando así fuera de micrófono, que lo grabamos en febrero de 2015, del año pasado, y bueno, ya había sucedido lo del Charlie Hebdo y bueno, ahondar, también hemos convenido que ahondar en todos los atentados que ha habido y todo esto y sacar los números, y es que eso realmente no nos aporta nada más que casi darle bombo a esta gente. Así que lo que vamos a hacer es un poco ver la evolución, qué cambios ha habido, realmente las cosas, qué significados tienen, ¿no? ¿Verdad, Javier? Pues sí, estupendo. Bueno, en primer lugar, que darte las gracias, que es un placer estar de nuevo aquí con vosotros. No, gracias a ti sobre todo, por parte de Istoga y sobre todo, por parte de los oyentes, que estos temas, pues, les es muy interesante y realmente no, en los medios masivos, pues como que no se da o no se, o se da parcialmente, no, de una manera realmente un caramelito, ¿no? No como debiera darse. Así que, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos un poco por el relato de los hechos? Pues sí, si te parece, vemos un poco cuál ha sido la evolución del fenómeno en lo más cercano para nosotros, que es Europa y Estados Unidos, o sea, en Occidente, como, pues bueno, pues más que, por lo que tú dices, ¿no? Más que hacer un relato de los atentados y de las operaciones antiterroristas y los detenidos y demás, que podría ser pues un poco al final farragoso, ver un poco qué significa lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que una primera idea, y aquí retomo algo que ya salió en el podcast más general del yihadismo, es que el terrorismo yihadista es un fenómeno, es un conflicto que se da dentro del propio mundo musulmán y que le afecta a él fundamentalmente. Yo creo que eso va a quedar bastante claro a lo largo de lo que vamos a ver hoy, porque ha habido actuaciones en Europa y en Estados Unidos, pero realmente ha sido muy poco comparado con lo que sucede pues en Siria, Irak, en Yemen, en Sinaí y uh-huh. en Libia. Entonces, cuando hablamos del terrorismo yihadista en territorio europeo,
dijimos que había como dos facetas y que había habido también a lo largo de estos años pues una evolución y momentos en que una descollaba más que la otra. Y esas dos facetas son, por un lado, grupos, incluso a veces los aislados, que actúan de forma autónoma desde el punto de vista operativo. O sea, son gente que está vinculada ideológicamente con estas grandes organizaciones y que forma parte de lo que podríamos llamar el movimiento yihadista global, pero que a la hora de concebir las operaciones, de obtener los medios para atentar con ellos, de planificarlas y ejecutarlas, lo hacen de forma totalmente autónoma y las organizaciones pues superiores, grandes, tienen noticias de esos atentados que a veces son reivindicados incluso en nombre de esas organizaciones o simpatizando con ellas por la prensa, porque no conocían ni la identidad ni los planes de esos sujetos. Entonces, por un lado tenemos eso, que en los últimos años ha habido un crecimiento, incluso en algún año, pues ha sido la actividad predominante, la actividad yihadista predominante en Europa. Comentábamos antes fuera de micrófono que hace unos años hicimos un proyecto de I+D en el grupo GESI sobre la actividad yihadista en Europa y bueno, salían más de 140 incidentes terroristas que incluían tanto atentados como complots desarticulados a tiempo, como atentados fallidos. Bueno, y ahí se observaba que en los últimos años de la década de 2010 y siguientes, lo predominante eran grupos autónomos. Y bueno, esta figura que te gusta tanto a la prensa porque tiene un nombre así muy llamativo, que es la de lobo solitario, la gente que se radicaliza de forma independiente y actúa también en solitario. Pero junto a ese tipo de atentados, que por poner un ejemplo, ¿no?, de cuáles ha habido así a lo largo de este año, pues el más destacado es el que hubo en Estados Unidos el 2 de diciembre del año pasado en San Bernardino, en California, que lo ejecutó un matrimonio y que esta gente, pues según la información disponible, lo hicieron sin conocimiento y sin apoyo de ninguna gran organización, aunque era gente que simpatizaba con el Daesh, con el Estado Islámico. Hubo 14 muertos, 21 heridos, fue cometido con armas de fuego, que es algo muy propio de este tipo de atentados autónomos cuando tienen éxito. Otras veces, y es algo que limita la letalidad y la operatividad de estos grupos, otras veces cuando esta gente que va en solitario trata de hacer atentados a gran escala con explosivos, afortunadamente como fabricar explosivos es muy difícil y no basta con bajarse fórmulas de internet, porque a no ser que uno sea químico es muy complicado que sea capaz de culminar el proceso con éxito y que no le estalle pues in situ. Si opta por armas de fuego, tiene bastantes posibilidades de que eso salga adelante porque es bastante fácil de ejecutar, ¿no? Lo que es necesario son las armas que se pueden conseguir en el mercado ilegal o en Estados Unidos, pues de forma más sencilla, y luego determinación. Entonces, ha habido atentados de ese tipo, o ha habido intentos de atentados de ese tipo, pero lo más preocupante, y esto sí que supone pues un cambio de tendencia, y decíamos de buscar significado a lo que ha sucedido, bueno, esto tiene un enorme calado, es que hemos vuelto a atentados planificados, coordinados y ejecutados por un grupo que sí que estaba vinculado a una gran organización y que esa organización sabía que se iba a cometer y ponía a su servicio los recursos de los que dispone, que es el atentado del 13 de noviembre en París, que detrás de eso pues está el Estado Islámico en Siria e Irak. Ese tipo de operaciones, que ya las habíamos visto en la primera mitad de la década de 2000, eran las propias de Al-Qaeda Central. Por eso eran operaciones sofisticadas, complejas, es decir, con varios escenarios, con diversos equipos, y luego altamente letales, y como consecuencia pues de enorme impacto estratégico. Fue el 11S, que es el culmen de una operación terrorista de estas características, pero fue el 11N en Madrid. Bueno, pues hemos vuelto a ver una operación de ese tipo con diversos equipos, unos con chalecos explosivos, otros con armas de fuego, y en resultado pues eso, más de un centenar de muertos. Bueno, pues ese es un poco el panorama en Europa y en Estados Unidos a lo largo de estos años. Más allá de esto, ha habido diversos conatos, ha habido numerosas operaciones antiterroristas que, según las fuentes judiciales, han desarticulado grupos que estaban
planificando atentados. Estos últimos días ha habido un tiroteo en Bruselas, es decir, hay actividad porque el Estado Islámico ha sido capaz en estos últimos años de desarrollar una amplia red en Europa logística que se puede reconvertir en una red que dé apoyo a complots terroristas, y ese es un poco el panorama que tenemos en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué supone? Bueno, pues que el hecho de que hay de nuevo organizaciones con capacidades, porque Al-Qaeda tenía en su agenda el atentar, pero su capacidad había ido disminuyendo. Pero tenemos de nuevo una organización que tiene capacidad y que ya ha demostrado que en su agenda está atentar contra Occidente. Bueno, pues eso supone un cambio de tendencia respecto a lo que habíamos visto en los últimos años y, por tanto, un incremento de la amenaza en Europa. Te iba a preguntar una cosa. Estamos viendo, bueno, pues que ya de repente se están atreviendo, pues eso, a operaciones ya que no son de lo que como se ha llamado de lobo solitario, sino que ya es vuelve una vuelta a los orígenes porque ya a lo mejor tienen infraestructura para hacerlo. Da la impresión que las operaciones no da la impresión, es lo que dicen, ¿no? Que las operaciones que se producen pues eso, en Bruselas, en Bélgica y tal, esas van como contra una estructura formada, pero que aparte que como que está integrada o por lo menos los medios de comunicación han ido a mostrar eso, ¿no? Que hay una población ahí que pues como que admite ese tipo de estructura que soporta, es que no me sale la palabra en castellano, que apoya, apoyo, ¿no? Que apoya, sí, estaba diciéndolo en inglés, el support. Sí. Sí, a mí también me sale a veces. Sí. Pues sí, en efecto, es que... ¿Qué hay de cierto en eso, no? O sea, porque a veces como que se quiere culpabilizar o estigmatizar ese tipo de población. Sí, bueno, poner una marca a una operación, es decir, detrás de esto está el Estado Islámico, está Al-Qaeda, ¿no? Que en efecto la hace mucho más atractivo desde el punto de vista mediático que decir, bueno, que son 4 sujetos que sí, que son yihadistas, pero que van por cuenta propia, ¿no? Salvo, ya digo, el término lobo solitario, que ha sido enormemente abusado a veces por la prensa, porque se ha dicho, casi al final se acababa equiparando lobo solitario y yihadista, y se hablaba de grupo de lobo solitario. Bueno, ya contradicciones en términos. Y el lobo solitario es una figura muy particular, que habitualmente es una persona que tiene algunos trastornos. No es normal eso de la práctica terrorista de forma aislada. El terrorismo, a lo largo de su historia, ha sido fundamentalmente una actividad colectiva. Y cuando es un sujeto que va en solitario, algo raro suele pasar ahí. Se parecería, así yo desde fuera, me parece más como estos 4 locos que van en solitario a pegar tiros a un colegio en Estados Unidos. A mí me da la impresión que se parece más a eso. A veces hay algo de eso, y ya digo, depende mucho de los casos, pero así como en la práctica del terrorismo en colectivo, raramente hay gente que esté desquiciada porque en primer lugar es una amenaza para el propio grupo. En esos casos sí que hay gente que tiene, no en todos los casos, pero un porcentaje mucho mayor que en la gente que está integrada en organizaciones, algún tipo de trastorno, bien psicológico o bien psiquiátrico, lo cual hace que la figura en sí misma pues tenga una especificidad, ¿no? Aparte de que luego, desde el punto de vista de la preparación del atentado, de la letalidad del propio atentado, lo hace diferente porque habitualmente tiene menos medios y por tanto y es uno solo. O sea, el atentado va a ser menos letal, a no ser que lo planifique de una forma en la que la gente no pueda escapar. Fue el atentado que es famoso en Noruega, que no era un yihadista, que era Anders Breivik, y que bueno, pues que él aisló a la gente en una isla, literalmente, de modo que la gente no podía escapar y ya fue matando uno a uno. Salvo eso, es muy raro que un lobo solitario mate a más de 10 personas. Por lo tanto, ya estamos ante atentados trágicos siempre, pero ante un nivel de amenaza diferente de un grupo que tiene más capacidad y sobre todo de una organización que, como tú dices, puede darle infraestructura, apoyo a las células de ataque que van a llevar a cabo la acción. Esa estructura, quiero decir, ese tejido que han creado, ¿se ha creado por reclutamiento o ha sido poco a poco infiltrado? En efecto, no, eso tiene mucho que ver con todo el trasvase, toda la migración que ha habido
de voluntarios extranjeros estos años desde Europa a Siria e Irak. Ahí las cifras la verdad es que no son fiables, porque se habla se habla de cientos de miles en algún caso. Vamos, el país que parece que ha enviado más es Francia, pero son cifras que hay que tomar con absoluta cautela. Porque no... Dice, bueno, ¿y por qué son 1.200 y no son 800? O 1.100? ¿Qué seguridad tenemos y cuando luego buceas ahí, ves que son más bien estimaciones? Es muy difícil, no hay un estadillo. El estadillo como tal lo tiene el propio Estado Islámico. Y aparte se ha filtrado en estas últimas semanas. Pero no hay una visión completa de cuánta gente ha ido para allá. Lo cierto en cualquier caso es que sí que son números enormes. No hay otro conflicto en la historia del yihadismo contemporáneo donde haya habido tal flujo de voluntarios, y tanto la gente que ha ido, que a veces ha contado con apoyo de células aquí que las reclutaban y les facilitaban la marcha y el viaje, como otra gente que ha vuelto, pues eso ha ido creando una red de simpatizantes, de gente conectada, que luego, pues ya digo, puede pasar con facilidad de lo logístico a ya operaciones terroristas. Por tanto, por eso digo, estamos en una nueva etapa que recuerda a aquellos años duros de Al-Qaeda a principios de la década de 2000. Por lo tanto, bueno, pues eso supone un incremento de la amenaza. Uh-huh. Bueno, te he interrumpido para hacerle la pregunta. Nada, que puedes continuar. Pues si te parece, pasamos ya a lo que sería el núcleo de la evolución de este año. O sea, hemos visto Europa, pero realmente, como decía al comienzo, el problema del terrorismo yihadista es fundamentalmente un problema que afecta a los propios musulmanes, que son en su inmensa mayoría las víctimas de ese tipo de violencia. Uh-huh. Por cierto, te hago una pregunta, ¿no? Es como, bueno, aunque yo creo que probablemente, ya es que ni me acuerdo, pero si no, además lo recordamos. ¿Por qué la razón de atacar a los propios musulmanes? Es buena pregunta porque así recordamos el fundamento ideológico de ese tipo de grupos y, bueno, cuál es su causa común y qué es lo que pretenden. El fin último de estas organizaciones es establecer regímenes políticos que van desde estados a un concepto que es de la antigüedad, pero que funciona y que estamos viendo en lugares como Libia, que es ciudad-estado. O sea, una entidad política que se limita a un núcleo urbano y sus alrededores. Bueno, pues entidades políticas que estén regidas por lo que ellos entienden una correcta interpretación del Islam y de su camino de vida, ¿no? De la Sharia. Bien, ese es el objetivo de estos grupos, que evidentemente es una interpretación del Islam que no comparten la inmensa mayoría de los musulmanes, ni en cuanto a lo que debe ser un Estado islámico, ni sobre todo en los medios para alcanzarlo. Esa es la finalidad que tienen. Por ese motivo, su área de actuación principal es los países de mayoría musulmana, porque es allí donde donde pretenden establecer esas entidades políticas que en algunos casos ya están consiguiendo, como es el caso de Siria e Irak, y algo en Libia, en Yemen y en Sinaí de forma más tenue, como ahora veremos. Bueno, entonces, de forma indirecta, atentan en Europa y en Estados Unidos con el fin de alterar la política europea y norteamericana. O sea, el objetivo final es que tanto nosotros como nuestros primos del otro lado del Atlántico, digamos, el Oriente Medio es un avispero, ahí mejor no meterse. Que en parte han conseguido, porque aunque Estados Unidos ha intervenido y lo sigue haciendo militarmente en Siria e Irak desde el aire y con alguna operación de operaciones especiales, está ya por completo descartada una intervención militar a gran escala, que sí que podría haber podido acabar con el Daesh. El Daesh son las iniciales del Estado Islámico. Pues podría haber acabado con él hace ya 2 años, cuando pues, ocupó todo ese territorio de forma tan impresionante. Pero que, sin embargo, desde el punto de vista político, pues no puede hacer, porque es que la ciudadanía se le echaría encima al gobierno Obama si hubiera un nuevo despliegue, y sobre todo que viendo la capacidad que tienen estos grupos para pasar a modo terrorista una vez que pierden el control territorial, y bueno, pues son desalojados, bueno, pues cambian sus tácticas, y entonces en vez de una insurgencia que casi combate a veces de forma convencional, estos grupos tienen facilidad para no ofrecer un blanco visible, es decir, así allí donde han combatido convencionalmente porque su enemigo eran
era más débil, pues era el ejército iraquí o eran grupos rebeldes sirios o era propio régimen sirio, contra una fuerza convencional no van a emplear la misma táctica porque saben que serían rápidamente aplastados. Por lo tanto, ahí cambiarían a una táctica más de golpes de mano, de acciones terroristas y sin ofrecer un blanco sobre el que responder. Eso también lo pueden hacer y de hecho es lo que tratan de hacer en el territorio de Estados Unidos y de Europa con el mismo fin. O sea, que la opinión pública occidental pida a sus gobiernos que no intervengan y que no interfieran en lo que sucede en Oriente Medio. Es la forma de dejarles a ellos manos libres para enfrentarse ya de uno a uno contra los gobiernos de esos países, que es lo que están haciendo en Siria, Irak, en Yemen, en Sinaí y en Libia. Si te parece, ya vamos viendo cada uno de esos escenarios. Bueno, pues de Siria e Irak hablamos bastante. En el podcast anterior hablamos del origen del Estado Islámico, o sea, del Daesh, de bueno, pues cómo se hizo con el territorio, antes cómo se generó el grupo, y cómo a su vez la guerra regional por delegación que están librando Arabia Saudí por un lado e Irán, pues creaba un vacío en el que ellos podían operar porque tanto Irán como Arabia Saudí y sus diversos aliados prestaban más atención a enfrentarse entre ellos que en dedicar energías contra el Daesh, que es un enemigo de ambos. Bueno, yo eso creo que ya todo, que lo vimos, ¿no? Y por lo tanto podemos evitar el repetir. Únicamente recordar que ese es el contexto. Entonces, bueno, cosas que así destacables de este año. Por un lado, que el Daesh sigue manteniendo el control territorial de un espacio relevante, o sea, muy importante, y que ningún otro grupo yihadista hasta el momento, salvo los talibán en Afganistán, pues habían detentado. O sea, en ese sentido, ese órdago con éxito que lanzaron en la primavera de 2014, ocupando amplios espacios de Siria y de Irak, en buena medida han mantenido la unidad de ese territorio, aunque ahora veremos que eso va en descenso, o sea que están sufriendo una erosión de ese territorio y también incluso ven amenazada la conexión de esas capitales, por un lado Raqqa, que es la capital del Estado Islámico en Siria, y Mosul en Irak. Bueno, pues eso cada vez tiene más, o sea, cada vez soporta más presión y es posible que en el próximo año, cuando grabemos el nuevo podcast, pues veamos que esa entidad territorial pues haya sufrido un enorme retroceso, pues incluso que haya perdido la inmensa mayoría de esos territorios, lo cual no quiere decir, insisto, en que desaparezca, porque a día de hoy el Estado Islámico sigue cometiendo atentados tremendos con decenas de muertos en Bagdad y en otras ciudades en las que no tiene presencia territorial permanente. Es decir, si viésemos un mapa, observaríamos que hay territorios que controla a día de hoy el Estado Islámico, que en caso de ser recuperados tanto por el gobierno sirio o por facciones rebeldes sirias o por el Estado iraquí, allí volvería o me seguiría operando, pero ya de forma... Modo terrorista, ¿no? Exactamente, modo terrorista. O sea, que campo minado si se reconquista. Absolutamente. Sí, eso va a ser un quebradero de cabeza en los próximos años que nos esperan, sí. Entonces, como cuando el ejército norteamericano se hizo con Irak, que bueno, sí, todo conquistado, pero luego empezó la otra... Totalmente. Exactamente. Totalmente, sí, ese es el problema que nos espera al menos en los próximos 5 años. Bueno, esta gente sigue explotando recursos, aunque ahí cada vez tienen más problemas, porque en los últimos meses, sobre todo desde otoño, ha habido una intensificación de los ataques contra los pozos petrolíferos del Estado Islámico en los territorios que controla. Realmente hay que decir que a veces se ha dicho, bueno, pues las redes que tiene el Daesh para exportar, sobre todo a Turquía, y se ha culpado a Turquía al respecto y demás. Hay que decir que el Daesh vende in situ, o sea que los que luego llevan el petróleo a otros lugares, a Turquía, ciertamente, pero también, y esto es asombroso y ya salió en su día en el podcast anterior, esta gente también, o sea, esos traficantes de petróleo, ese mercado negro, ese petróleo que compran al Daesh, luego se lo venden al régimen de Assad y el régimen de Assad lo compra, y los rebeldes también lo compran, porque ellos compran el petróleo
sea, es una economía absolutamente informal y sí, la procedencia es esa, pero mira, a mí me hace falta este recurso para sacar agua de los pozos, para mantener la electricidad, en fin, para que lo que queda de economía se mantenga y si esa, bueno, pues si viene de ahí, mira, me da igual, lo compro. Entonces, sigue explotando recursos, aunque ha habido un descenso importante porque se han incrementado los ataques aéreos tanto a las instalaciones como a los convoyes de, de combustible, de una vez vendido, que ya digo, ya esos convoyes ya no son propiamente del Daesh. Sigue disponiendo de capacidad paramilitar importante, aunque el equipo pesado en buena medida lo ha ido perdiendo como consecuencia de los ataques. En Kobani perdió mucho, o sea, ahí se vio obligado a concentrar artillería y eso era un objetivo fácil desde el aire. Lo mismo con otros muchos vehículos de combate de infantería, carros de combate. Todas esas imágenes que nos impactaron en 2014 del Daesh con equipo capturado al ejército iraquí y en algunos casos equipo de fabricación norteamericana, o sea, mucho Humvee. Mucho de ese equipo ya no existe, o sea, ha sido destruido por la campaña aérea. Siguen también muy fuertes en lo relativo a Internet, a la campaña mediática, aunque ahí también Twitter y otras redes sociales a través de las cuales difunden el mensaje son más severas a la hora de cancelar cuentas y eso, aunque se van reproduciendo, van dejando por el camino también seguidores, de modo que también eso les está afectando. Y luego siguen aprovechando la debilidad que sufren todavía tanto el Estado iraquí, que todo lo que hablamos en su día de esa rivalidad entre suníes y chiíes y kurdos permanece, y luego, por supuesto, de Siria. Siria ha habido un avance estas últimas semanas porque el alto del fuego se está consolidando, hay diversas violaciones, pero bueno, está aguantando y eso es fantástico porque aparte de que alivia ya a corto pues el sufrimiento de la población civil, también lleva a que ese cansancio de la guerra, ya llevamos 5 años, se haga especialmente visible. Es decir, bueno, y ahora volver a empezar, cuanto más aguante el alto del fuego, más posibilidades hay de que se consolide. En paralelo, está habiendo unas conversaciones en Ginebra para lograr una salida política. Son tremendamente difíciles porque ha habido una guerra atroz de por medio y por tanto las posturas que hay son maximalistas, son posturas muy encontradas, pero también hay bastantes posibilidades de que eso pues al final acabe de algún modo. Esperemos. El hecho de que los rusos estén retirando, o hayan más que estén retirando, han anunciado que van a retirar. Esa retirada va a ser durante unos 5 meses. Pero el hecho de que ya hayan marcado, hayan puesto en marcha el reloj cuenta atrás, de decir que nos vamos, es señal de que ven que el régimen de Assad ha recuperado parte de lo que había perdido, que esa situación desesperada en la que se encontraba a finales del verano pasado, bueno, pues se ha revertido. Y también es una forma de decir, bueno, esto parece que puede aguantar. Y luego también es una forma de presionar a Assad, decir, mira, nosotros vamos a empezar a irnos porque tampoco vamos a estar aquí permanentemente. Luego llega un acuerdo, del tipo que sea, o sea, siempre que garantice la supervivencia del régimen, pero si es preciso ceder en algunas cuestiones, hay que ir ya acabando. Sí, que todas las presiones no sean para nosotros, es decir, no puedo coger y salvarte a ti y a tu régimen y luego que tú no te mojes el culo, ¿no? O sea, que tendrás que, no te puedes salvar la cara siempre respecto a Estados Unidos y al resto de países que pues están presionando, ¿no? Exactamente, ahí la suerte es que tanto Estados Unidos como Rusia tienen interés en ir acabando ya con esta guerra. Y ellos no controlan, o sea, por completo, no son marionetas. Los que están debajo tienen vida propia y tienen sus intereses, su agenda. En relaciones internacionales siempre prima el interés personal, de modo que aunque haya una relación aparente de amistad, realmente cada uno tira a lo suyo. Por lo tanto, no tienen el control absoluto de esa coalición de actores, pero bueno, son dos grandes potencias que canalizan mucha ayuda militar y en el caso de Rusia, pues un apoyo fundamental en la lucha contra los rebeldes a favor del régimen de Assad. Y eso, el hecho de que haya un acuerdo entre ambas potencias para ir ya terminando este conflicto, pues juega a favor de esa negociación. Ya digo, así van a ser arduas, van a durar varios meses, habrá altibajos,
pero hay buenas perspectivas. Esperemos que eso marche bien. Bien, eso, claro, si esto funciona, las tornas cada vez se van a volver más en contra del Daesh. Acabamos de hablar de las fortalezas. Si te parece, comentamos un poco las debilidades. Perfecto, hacemos casi un DAFO, ¿no? Pues es lo que está ya empezando a ir mal, ¿no? De cara al Daesh. Por un lado, problemas financieros, que esto hay múltiples fuentes que dan cuenta de gente que se marcha, tanto antiguos combatientes de ellos como gente civil, que coincide en que la situación económica es muy mala en los territorios controlados por el Daesh, que afecta tanto a la población civil que le pilló allí la conquista, como a los propios militantes del Daesh, pues que han visto rebajado su sueldo, que la situación no era tan próspera como se prometía inicialmente, ¿no? El Daesh trató en su momento de crear un proyecto político, llamó a una migración masiva, llegaron miles de voluntarios extranjeros que además de ser combatientes eran colonos, era gente que estaba creando un nuevo proyecto político, un nuevo Estado. Bueno, pues ya las cosas no pintan tan favorables desde el punto de vista material para la gente que está allí. Luego está perdiendo territorio. Esta cuestión del territorio hay que tomarla con cautela, porque no todo el territorio que pierden tiene el mismo valor. Pero lo cierto es que si hacemos una comparativa de la extensión que tenía en 2014, en su época de mayor apogeo, con lo que tiene en la actualidad, ha habido diversas ganancias y pérdidas, pero en términos absolutos el Daesh ha perdido un 22% de territorio desde 2014 hasta el momento, y varias ciudades importantes, entre otras Ramadi en Irak. Y cada vez está más amenazado tanto a Raqqa, que es la capital, decíamos, en Siria, como Mosul. O sea, es posible que a lo largo de este año veamos grandes operaciones militares contra esas dos ciudades. Entonces, bueno, eso va también en contra de ellos. Luego hay está el desgaste aéreo, que antes decíamos, y que limita la movilidad de este grupo a la hora de plantear nuevas ofensivas. Y luego también hay acciones de decapitación desde el punto de vista figurado contra cuadros y líderes de la organización, que es algo en lo que Estados Unidos ya tiene bastante experiencia porque en su momento lo aplicó contra Al-Qaeda. Tanto a través de drones armados, que en el podcast de drones hablamos de esta cuestión, sobre todo focalizado en Al-Qaeda en Pakistán, como de operaciones especiales, de raid de operaciones especiales, por parte del Joint Special Operations Command, de JSOC, que es el mando de operaciones que sobre todo bajo el mandato del general McChrystal, en la década de 2000, pues se transformó por completo para focalizarse en este tipo de acciones precisamente fue además contra lo que era en su día Al-Qaeda en Irak, lo que ahora es el Estado Islámico. Bueno, pues están retomando ese tipo de acciones que eliminan a cuadros importantes y luego dan inteligencia, porque son operadores que asaltan una casa, matan o capturan al sujeto al que persiguen y luego se llevan ordenadores, ficheros y mucha inteligencia que luego da más información para nuevas acciones. Eso se ve en la película esta de Zero Dark City, la que está inspirada en la muerte de Bin Laden, de Bin Laden, si no me salía el nombre, que lo matan, pues se cogen el cuerpo, no sé qué, pero luego se dedican a ramplar con todo lo que pueda ser información. Es impresionante. Totalmente, porque se dio muchísima inteligencia, tanto por un lado de documentación que tenía, como luego de operaciones y luego fundamentalmente de contactos. De hecho, tras la muerte de Bin Laden, hubo varias acciones de ataques con drones que, aunque no ha salido a la luz que hay una inteligencia que lo vincula una acción con otra, pero hay muchas posibilidades. Cuando fue lo de Bin Laden, a los pocos meses acabaron con Atiyah Abderrahman, que era el número 3 de Al-Qaeda. O sea, el 3 de Al-Qaeda cuando estaba Bin Laden. Es posible que ahí tuviera mucho que ver esa inteligencia que aparece en la película que cogen, sí. Hace poquito, además, aunque no es del 2015, hace poquito, de hecho, se ha dado otro caso, ¿no? Que se han cargado al jefe militar o algo así, creo que era, que le llamaban el checheno o algo así. Estas últimas semanas ha habido nuevas operaciones. Sí. O sea, se ve que Estados Unidos, como eso funcionó bien, lo está aplicando
de nuevo contra el Daesh Ujú. en Siria e Irak, porque además que está incrementando el número de operadores especiales en esa zona. De hecho, está construyendo, todavía no lo tiene operativo, pero está construyendo una base dentro de la propia Siria, cosa que hasta ahora no tenían. Estaban operando desde Irak y desde Turquía, pero ya están construyendo un aeródromo en la propia Siria, en zonas controladas por los rebeldes, para lanzar los raids de operaciones especiales desde Ujú. ahí. Bien, pues eso son cosas que van en contra del Daesh en esa zona, Siria e Irak. Si te parece, pasamos a Yemen. Que Perfecto. Que ahí menudo lío hay y es súper desconocido. Sí, Yemen es una guerra que está provocando una tragedia humanitaria de un calibre similar al de Siria e Irak, porque hay un bloqueo naval por parte de los saudíes. En fin, es una guerra que merecería, pues bastante. Esto es un clásico, ¿no? Merecería casi un Un nicho que... Histocast exclusivo. Pero bueno, básicamente lo que está pasando es que hay una guerra civil, por una guerra civil entre actores internos, pero con una dimensión internacional pues muy importante, porque hace justo un año, en marzo de 2015, Arabia Saudí, con diversos aliados regionales, pues con Emiratos, eh, con Bahrein, incluso con Sudán, con Marruecos, con Egipto, pidió ayuda a los pakistaníes, pero los pakistaníes se pusieron de perfil porque no querían complicaciones, porque en el fondo esa coalición no era tanto contra grupos yihadistas en el país, sino contra una de las facciones que estaba en Liza, que era una facción chií y que tenía por tanto respaldo de Irán. Ya digo, hay que recordar que aparte de lo que está sucediendo con el Daesh, lo más relevante desde el punto de vista de relaciones internacionales es un enfrentamiento tremendo entre las dos grandes potencias de la zona, que Ujú. son Oye, Arabia Saudí y Irán. muy interesante esto que dices, porque en realidad lo que querían era enfrentar a una facción que estaba apoyada por Irán, claro, que son prácticamente vecinos de los pakistaníes, pero claro, no se quieren poner a líos con ellos. Claro, porque Hombre, no extraña. tienen a Irán al lado y luego Claro, Pakistán tiene también minoría chií, de modo que exactamente, era como, bueno, vamos a mantener esto quietecito, yo no me meto, cárgate tú. Y luego, por parte de Arabia Saudí, tiene toda la lógica del mundo, porque es que está en su propia panza. Y vamos, y tiene un historial de gente ahí liando la parda en Yemen y actuando ahí al lado que da miedo verlo. sí, recordemos además que es que Arabia Saudí es un país muy joven, o sea que toda esta región son países de reciente creación, poco consolidados, y Ujú. Arabia Saudí a su vez tiene una minoría muy importante de chiíes. Digo muy importante sobre todo porque es que precisamente la población chií está concentrada en el este del país, o sea, no hace esa población chií como tal no conecta con Yemen, pero es que está precisamente donde fundamentalmente está el petróleo de Arabia Saudí. Y esa zona en concreto está bastante cerca de Irán. O sea que los tienen, son pocos, pero lo que Son pasa es pocos, que pero los tiene aparentemente no pasa nada, pero están concentrados y encima justo están en un recurso estratégico en el sitio más importante, ya digo, y a muy pocos kilómetros de por la mar frontera de Irak. de la frontera con Irán. O Con sea, Irán. frontera con Irán, pero desde el punto de vista, o sea, por el mar, en cuestión de muy poco tiempo se plantan ahí la ayuda iraní. Si hubiera una revuelta Ujú. sí importante dentro de la propia Arabia Saudí. Al estilo de que nosotros en otras épocas decíamos la quinta columna, ¿no? Que Exactamente. teníamos. Eso es. De hecho, en este tiempo, si recuerdas, Arabia Saudí ajustició a un clérigo chií, una autoridad religiosa, Sí, sí, se lió eh, parda. y en efecto hubo una revuelta importante en la comunidad chií saudí porque lo acusaron de estar pues preparando, ¿no? o alentando una revuelta de los chiíes dentro de la propia Arabia Saudí. Claro, pues desde ese punto de vista, aunque esté un poco lejos, o sea, esa comunidad de Yemen, pero es lo que tú dices, Yemen hace frontera, una frontera extensísima con Arabia Saudí, de modo que para ellos no pueden encontrarse en un sándwich estratégico, con Irán a un lado, y además que ya digo, está muy cerca marítimamente de esa minoría chií que tienen en su propio territorio, y con Yemen también en la órbita de Irán, en el caso de que ganase esa minoría chií, que son los Houthis, en el otro lado. Entonces ahí están echando toda la carne en el asador. Ha sido una campaña durísima. Arabia Saudí es un país grande territorialmente, pero muy débil demográficamente.
y por lo tanto sus fuerzas armadas, aunque están muy avanzadas tecnológicamente, están muy escasas de recursos humanos. Por eso han formado toda esa coalición. Incluso hay una cosa curiosa, que es que hay un contingente de unos 500 colombianos, mercenarios, contratados por Emiratos Árabes Unidos combatiendo allí, del lado saudí. O sea, ahí les hace falta manpower. Todo hombre, sí, Todo sí, es todo hombre valioso. bienvenido. Entonces han echado, por eso, pidieron ayuda a los egipcios, que sí que tienen un ejército numeroso, ya igual a Sudán, etcétera. Bueno, se han metido ahí, es una guerra tremenda, con violaciones de los derechos humanos por ambos lados, los saudíes están bombardeando población civil, es una guerra muy dura y de por medio, o sea, en mitad de todo este caos, que realmente el origen de esa guerra no tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Del Estado Islámico y demás, que estamos entrando en el yihadismo. Pero, claro, el Daesh ha aprovechado pues ese río revuelto para hacerse presente, porque allí donde hay debilidad estatal hay una oportunidad para este grupo. Bueno, pues Efectivamente. ahí está presente. De momento, a diferencia de Siria e Irak, no controla territorio, pero sí que está llevando a cabo atentados durísimos con decenas de muertos, en algún caso con más de un centenar en mezquitas. Incluso hace unos días llevaron a cabo un atentado contra un dispensario médico que llevaban las monjas de la Madre Teresa de Calcuta y mataron a varias monjas. Esos son, te marco esto porque son atentados que la propia Al-Qaeda en la península arábiga, que también está presente en Yemen y que sí que controla territorio a diferencia del Daesh, se ha desmarcado. Ha dicho, nosotros no somos ni lo de las mezquitas ni lo de las monjas de la Madre Teresa. Esto no tiene que ver nada con nosotros, para que nos hagamos una idea de la radicalidad de estos sujetos. Ujú. Bueno, pues no tiene control territorial, pero sí que tiene capacidad operativa para atentar en diversas ciudades de forma compleja, o sea, con mucho. Lo que antes decíamos de Europa, ¿no? De la letalidad y de que el lobo solitario o la célula independiente es habitualmente menos mortífera. Aquí vemos que hay una infraestructura potente detrás. Entonces, tiene esa capacidad. Bueno, hubo un atentado muy importante contra el cuartel general de la coalición saudí y de Emiratos Árabes Unidos. Esta gente, en la guerra civil que hay por un lado entre los Houthis y el antiguo gobierno, o sea, de Saleh o el antiguo régimen, frente al gobierno actual apoyado por Arabia Saudí, en mitad de esa guerra el Daesh va, como siempre, va contra todos. Va contra los saudíes, va contra los Houthis, y uno de los atentados fue precisamente contra el cuartel general saudí y de Emiratos Árabes Unidos en Adén. Fue un atentado complejo con varios coches de bomba, penetró en el recinto que lógicamente estaba protegido. Es decir, que tiene capacidad terrorista sustantiva. No obstante, no controla territorio y tiene un rival importante que es Al-Qaeda en la península arábiga, con la cual está también está enfrentada y enfrentada a muerte. O sea, que si se pillan, se matan, ¿no? Se matan. Está habiendo defecciones por parte del Daesh. Hubo una muy sonada en diciembre pasado de una facción del Daesh que volvió a Al-Qaeda en la península arábiga, pero bueno, está allí presente. Ya digo, la diferencia significativa es que no controla territorio, por lo tanto hay presencia terrorista, va a haber inestabilidad pues durante bastante tiempo, con lo cual un hábitat para que actúe, pero no se puede decir que sea pues un espacio tan amigable como el que sí que con el que sí que cuenta en Siria, Irak o ahora veremos en Libia. Un poco esa sería la situación. Mientras tanto, Al-Qaeda en la península arábiga se está rehaciendo allí, lo cual preocupa mucho a Estados Unidos porque Al-Qaeda en la península arábiga sigue obsesionada con atentar contra Estados Unidos y especialmente contra el tráfico aéreo. Hubo diversos complots terroristas, que yo creo que algo de eso comentamos en el podcast anterior, que detrás estaba Al-Qaeda en la península arábiga. Realmente Al-Qaeda en la península arábiga es lo que queda de la Al-Qaeda central, porque lo que hay en Yemen ya es mínimo. Y bueno, pues Al-Qaeda como tal se está reorganizando otra vez gracias a ese caos que hay en Yemen. Eso explica que de vez en cuando, a mitad de toda esta situación convulsa, haya ataques de drones norteamericanos contra líderes de Al-Qaeda en la península arábiga, específicamente, no del Daesh, sino de estos porque para ellos son una amenaza directa.
Sí que potencialmente pueden llegar a ser mucho más letales y más peligrosos, vamos. Ujú. El Daesh sí, porque ya iría contra un objetivo americano 100%. Al Bueno, pues estilo si te 11S, parece, claro. al estilo, sí. 11S o como el atentado fallido de Detroit a finales de la década pasada, que ahí estaba detrás Al-Qaeda en la península arábiga. Ujú. Pues si te parece, pasamos al Sinai. Vamos al Entonces, Sinaí, que ahí ha el habido Sinai ahí ha habido de todo. también, en efecto, el Sinai es también una faceta desconocida del Daesh. Estamos hablando todo el rato de escenarios donde el Daesh tiene presencia real. Luego hay grupos Ujú. que han jurado fidelidad al Daesh, pero que no hay conexión operativa. Por ejemplo, Boko Haram incluso llegó a cambiar el nombre tras el juramento de fidelidad al Daesh, diciendo, nosotros somos una provincia más. Pero realmente no hay conexión operativa entre Boko Haram y el Daesh, Siria e Irak. Sin embargo, en el Sinai sí que hay voluntarios, o sea, hay combatientes que se han trasvasado del escenario de Siria e Irak al Sinai. Y eso se está notando en términos operativos. O sea, que lo que está pasando en el Sinai es muy, muy gordo. O sea, son acciones contra el ejército en fuerza. No son un atentado que se deja un coche bomba y se explosiona, perdón, remotamente, sino que son ataques en fuerza contra guarniciones egipcias. Bien, un poco brevemente, lo que ha sucedido en el Sinaí es que había una facción yihadista que en su día estuvo vinculada a Al-Qaeda y bueno, que se hizo así notar en 2011. Eso venía de lejos, eso venía ya de la época dura de la guerra en Irak, de mitad de la década de 2000, que empezó a haber atentados contra sitios turísticos, donde iban israelíes fundamentalmente y también occidentales. Fue tomando cuerpo y en 2011 apareció un grupo que se llamaba Ansar Bait al-Maqdis. Bien, este grupo estaba vinculado a Al-Qaeda, pero en 2014 sufrió una represión importante por parte del ejército egipcio y lo decapitó. Se acabó con los cuadros principales. Esto generó una oportunidad para que el Daesh, en ese momento que estaba haciéndose fuerte, cooptase al grupo y esta organización pasase a la órbita del Daesh, que está enfrentado, como vemos, a Al-Qaeda. Bien, bueno, pues ahí ganando en voluntarios, en presencia territorial, en apoyo por parte de la población, sobre todo de la población beduina, que es una población que no se identifica con el Estado egipcio y que está un poco al margen. Y bueno, pues ahí ha logrado cobijo y el propio ejército egipcio reconoce que no tiene el control efectivo de toda la península. O sea, que controla algunas ciudades, pero hay muchísimas zonas de la península sobre las que no hay un control real, especialmente además de noche. O sea, que son zonas donde puede operar con bastante libertad el Estado Islámico. Ha habido, como cosas destacables, ya digo, varios asaltos armados contra puestos militares egipcios, y además bien organizados, es decir, asaltaban la posición y preveían que iba a haber una operación de reacción rápida por parte del ejército egipcio y les esperaban. Aparecían helicópteros Apache egipcios y esta gente les lanzaba misiles Y los intentaba emboscar, ¿no? antiaéreos. O sea, sí, sí, o sea, Eso iban es una demostración de fuerza muy poderosa. por completo, sí, sí, sí. Luego, muy destacable, en julio hubo un ataque contra una patrullera de la Armada egipcia que estaba cerca de la costa, un misil contra carro y le pegaron de lleno. Se ve en el vídeo Ah, propagandístico sí, 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 que sí. le dan de... Se hizo famoso ese vídeo. Sí, ahí ha habido bastante propaganda, tanto del Daesh, que decía que era una fragata, y bueno, viendo la fotografía ves que eso, fragata en absoluto, más bien es una patrullera porque tiene tiene poca entidad. Pero luego Egipto es bastante opaco en este tipo de cosas. El gobierno egipcio y negó la operación, no ha dado datos de realmente qué tipo de buque era. O sea, era una patrullera de ellos, eso está claro. Y luego otra acción importante fue el atentado contra un avión ruso en octubre, ya una vez que empieza la operación aérea rusa, o sea, la operación militar como tal en Siria, pues el Daesh responde no en Siria e Irak, sino donde tiene más oportunidad, que es contra un objetivo civil ruso donde operan. Entonces hay turistas rusos, colocan una bomba en el avión y explosionan en el aire y mueren pues las más de 200 personas que iban a bordo. A su vez, el gobierno egipcio ha sido bastante también hermético a la hora de dar información sobre los atentados.
todo el tiempo que pudo negando que fue un atentado, ¿no? Se supone que no, por motivos pues políticos, ¿no? De evitar que cundiera el pánico y a su vez que huyera el turismo, ¿no? Cosa que está sucediendo. Y también sobre las detenciones que ha habido. O sea, claramente el atentado contó con al menos la connivencia y muy posiblemente el protagonismo de personal de tierra del propio aeropuerto. O sea, que no fue un descuido, sino que era alguien que tenía acceso al avión por su trabajo el que colocó el explosivo. Y ya para terminar, si te parece, pasamos a Libia, que es lo que nos pilla más cerca. Sí, Libia, que podemos decir casi país fallido, ¿no? O algo así. Pues totalmente, es un estado fallido. Es un país donde no hay gobierno, de hecho hay dos gobiernos, hay dos parlamentos, hay un intento de gobierno de unidad, pero en la práctica está habiendo muchas dificultades en que sea efectivo y sobre todo que sea aceptado ese gobierno por las milicias que controlan realmente el territorio. Hay ciudades que son controladas por varias milicias que compiten entre sí, o sea, es un auténtico caos ese país y va a llevar mucho tiempo recomponerlo. Claro, pues un poco lo de antes. Ahí el Daesh ha encontrado una buena oportunidad por esa situación de falta de autoridad estatal y de inseguridad, y luego porque en Libia tradicionalmente ha habido ciertas zonas que simpatizaban con el yihadismo. Ya en Al-Qaeda había una sobrerepresentación de libios, especialmente en cuadros de mando. Había mucho libio, cuando Libia realmente es un país de muy pocos millones de habitantes. En Irak, en la época dura de Irak, en la década de 2000, al igual que ahora se ha capturado, o en este caso muy bien, un confidente ha vendido un archivo con información de gente que entra en Siria e Irak para unirse al Estado Islámico. En 2007, las fuerzas norteamericanas capturaron una base de datos al entonces ya Estado Islámico de Irak, o sea, la antigua Al-Qaeda en Irak. Eran 700 y pico fichas. Son conocidas como The Sinjar Records. Bueno, pues el país que más voluntarios extranjeros aportaba era Arabia Saudí, que era en cierto modo explicable por la cercanía, pero el segundo era Libia. Entonces, siempre ha habido ahí un núcleo importante de yihadismo en ese país, aunque sea algo, en términos globales, sea minoritario, pero son cientos, miles, ¿no? Bueno, pues lo mismo ha sucedido cuando ha empezado la guerra en Siria e Irak, y esa presencia del Daesh allí. Ha habido un batallón, como ellos lo llaman, de libios, o sea, de cierta homogeneidad de ese país, que luego han retornado a Libia y además acompañados por cuadros de mando del Daesh extranjeros, yemeníes, iraquíes, enviados por el Estado Islámico en Irak y Siria para que aquello realmente sea una provincia de la organización en ese país. En Libia sí, a diferencia de Yemen y el Sinaí, y esto es preocupante, han logrado el control territorial. Y actualmente pues cuentan con una franja de unos 200 kilómetros, que ahí va eso, 200 kilómetros de costa del Mediterráneo, o sea, las mismas aguas en las que nos bañamos en verano, pues son controladas a día de hoy por el Estado Islámico de Irak. Concretamente la ciudad de Sirte es una ciudad que controlan. Bien, pues ellos inicialmente se hicieron fuertes en otra ciudad, la ciudad de Derna. Los expulsaron el año pasado porque son gente, ya digo, muy radical, y chocaron con otros grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda. La población tampoco los quería y sin embargo en Sirte sí que se han hecho fuertes y ahí están. Y el número de efectivos no es seguro, hay estimaciones, pero ya digo, yo soy muy escéptico en cuanto a la fiabilidad de esas cifras. Parece que, y eso bueno, ahí hay bastante coincidencia, todas apuntan a que son más de 1 millar, incluso 2 millares tirando por lo bajo. Algunas hablan de 5.000, pero eso ya está más por ver. Desde luego capacidad tienen porque controlan bastante territorio y luego son capaces de operar con atentados en ciudades muy distantes. Por lo tanto hay una presencia relevante. Y luego desde ahí están amenazando a los países vecinos. Eso te iba a decir, a Túnez, ¿no? A Túnez le están dando seriamente. Tanto los atentados que hubo el año pasado contra lugares turísticos, que era gente que se había entrenado en Libia, como estas últimas semanas ataques en fuerza, lo que hablábamos antes en el Sinaí,
pero en la propia Túnez, de otro tipo, o sea, no tan en fuerza como en el Sinaí literalmente, es decir, no contra puestos militares con esa capacidad y ese número, pero sí en varios lugares de la misma ciudad, contra comisarías y con bastantes muertos. O sea, sí está habiendo bastante presión contra Túnez. Túnez al mismo tiempo está creando una trinchera. Aquí se ve cómo la historia se repite. Así como los romanos hacían sus limes y los marcaban con muros, los tunecinos están construyendo algo similar para impermeabilizar la frontera con Libia. Y Algeria a su vez también está prestando mucha atención a su frontera porque hace unos días tuvieron un choque con un comando que estaba intentando infiltrarse y que además llevaba un misil antiaéreo que estaba haciendo entrar en el país. O sea que ahí, como se ve, y esto ya nos pilla mucho más cerca, en una zona de enorme interés para España, pues hay bastante problemas, es una zona convulsa. Y ya digo, y lo que le queda. A Libia va a tardarse bastante tiempo en estabilizar y erradicar por completo la presencia del Daesh. Ujú. Lo que llama la atención es, bueno, pues hemos visto pues cómo están las cosas en Siria, donde ha habido primavera árabe, pues han acabado un poco mal, excepto en Túnez, pues quizás son los más occidentales, y en Egipto donde hay una cúpula militar vamos, que no se Hubo quiere dejar, vamos. sí, una reversión del proceso. O sea, en Egipto hubo un conato de liberalización del régimen, hubo elecciones, ganó hermanos musulmanes, bueno, pues entonces golpe de estado del ejército. Un poco lo que sucedió en Argelia a principios de la década de los Ujú. 90. A diferencia de que en Argelia aquello se descontroló y entonces se convirtió en una guerra civil con más de 100.000 muertos, que ya nos hemos olvidado, pero Olvidado, que ¿no? Sí. fue espantoso. Y sin embargo, con Egipto se han quedado en el golpe de Estado y controlan el país. Tienen terrorismo en el Sinaí, que no controlan. Tienen terrorismo en el propio continente africano. Y tienen también al Daesh en el desierto occidental, ahí donde hay muchas cosas todavía del Africa Corps y demás. Allí Sí. opera el Daesh, que a su vez hace frontera con Libia, donde está el Daesh, donde está con control territorial. Sí, es un arco de inestabilidad pues, pues importante y desgraciadamente que sólido. O sea, que ese control territorial lo van a ir perdiendo, pero la presencia operativa la van a mantener durante bastante tiempo. Ujú. Bueno, no sé si lo hablábamos fuera de micrófono, ya no me acuerdo, pero estábamos hablando de a lo mejor quizá las fuerzas occidentales intervienen en Libia. Y no estaría mal pensado porque al intervenir ahí acaban con la cuña que se les ha metido ahí y ya como que el frente estaría más hacia Oriente, ¿no? Pero bueno, sí. Está habiendo bastantes rumores, en efecto. De hecho, ya ha habido algún ataque aéreo de Estados Unidos contra el Daesh en las últimas semanas, que parece que es un preludio de lo que está por venir. En cualquier caso, si hay acción militar occidental, que yo creo más bien que sí que la va a haber, será aérea, también será de operaciones especiales. De hecho, hay bastantes rumores y sí, hay una confirmación por parte de una de las facciones libias, que es la que está dando cobijo a fuerzas de operaciones especiales francesas. Están desplegadas en Libia, de momento entrenando a las... Bueno, es que es difícil hablar de ejército libio cuando no hay un Estado funcional en Libia. Pero bueno, una de las milicias occidental o que depende del Parlamento que tiene reconocimiento occidental, pero no es descartable que tanto fuerzas de operaciones especiales francesas como norteamericanas también actúen contra el Daesh de forma puntual. Lo que sí que está es una operación terrestre occidental a gran escala porque haría más mal que bien. Eso catalizaría a voluntarios yihadistas. Están dejando de ir a Siria e Irak porque ven que la situación cada vez es más difícil allí y están empezando a ir crecientemente a Libia. Sería un imán para esas fuerzas, para esos voluntarios que hubiera fuerzas occidentales. Y luego porque dentro del avispero que es Libia, las diversas facciones, esa presencia occidental podría también llevar a que alguna de las milicias acabasen volviéndose contra Occidente. De modo que yo creo que es muy probable que a lo largo de este año haya una intervención occidental, pero será de apoyo aéreo y de acciones de operaciones especiales a favor de milicias sobre el terreno que se decidan atacar al Daesh. Que de momento, un poco como comentamos en el podcast de Siria e Irak, de cómo Irán se pega con Arabia Saudí y deja de lado
pasa a segundo plano el Daesh. Un poco pasa ahora mismo con las milicias libias. Se dedican sobre todo a pegarse entre ellas y a reservar sus fuerzas para una eventual acometida de otro de sus rivales antes que dedicarse al Daesh. Bueno, pues la intervención occidental iría en apoyo de esas milicias en caso de que realmente se lancen contra el Estado Islámico en el país. Uh-huh. Bueno, no sé si queremos añadir ya algo más porque, vamos, hemos hecho un repaso completo. ¿Qué nos queda? Pues básicamente de lo que es así el Estado Islámico hemos tocado los escenarios principales. Hemos visto su actividad en Europa y Estados Unidos, Siria, Irak, Yemen, Sinaí y Libia. Uh-huh. Un poco la visión estratégica, creo que con esto lo tendríamos. Perfecto. Yo creo que las cosas van a seguir un poco igual en el sentido de el tema de los atentados en Occidente, ¿no? Va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Desgraciadamente, tiene pinta. Y sí, lo que pasa es que la diferencia, afortunadamente, es que así como Al-Qaeda central en los primeros años de la década pasada, pues era fuerte y tenía presencia en Europa y hubo atentados, pues, el 11M, el atentado de Londres. En esta ocasión va a haber intentos, pero las fuerzas de seguridad europeas y los servicios de inteligencia tienen ya mucha más capacidad y más experiencia a la hora de enfrentarse, con lo cual, desgraciadamente, quizás haya algún atentado con éxito, pero lo que vamos a ver son muchas operaciones policiales que se articulan con actos de acciones terroristas. Uh-huh. Y cuantas más desarticuladas, más información y todo aquello se incrementa, con lo cual mucho mejor para todos. Bueno, y lo otro, pues ya veremos cómo va evolucionando en estos países y sí, eso va a ser un proceso muy lento, eso es a largo. Veremos, ya digo, pues una pérdida territorial del Daesh en sí. Irak, yo creo que esa tendencia pues es firme, pero actividad en todos esos países durante el año que viene, y yo me atrevería a decir, vamos, con certeza, que de aquí a 2020 por lo menos. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que dejamos aquí el anuario ya de Yihadismo 2015. Y pues nada, Javier, si no nos vemos antes, que probablemente nos veamos antes porque siempre nos encanta tenerte con nosotros. Sí. Exactamente. Pues que nos vemos dentro de un año para comentar y actualizar toda esta información. Oye, un placer como siempre. Pues muchas gracias. Como siempre, encantado. Venga, Javier, espero que le haya gustado a los oyentes. Seguro, estoy convencido que es así. Antes de despedirnos, recordar el contacto de Javier Jordán, ya sabéis, @Javier Jordán, eso en Twitter, y que lo podéis encontrar también en Grupo GESI, @Grupo GESI en Twitter, y su página web seguridadinternacional.es. Bueno, pues nada, que aquí nos despedimos y ya nos vemos en una próxima vez. Muy bien, pues un saludo. Venga, un saludo.